Estamos. Nada, Juli, pantalón azul, remera gris Dámelo. y medias negras Dámelo. y botines verdes. Dámelo. Ayúdame con esto, amigo. Un toque. ¿Qué celular es? One Vision, Motorola One Vision. Ojo, porque esto está muy alto, ¿eh? Sí, para mí está muy ¿Lo alto. bajamos? Sí. Lo bajamos. No, ¿sabes cuál es el tema? Que cuando enfoques abajo va a salir ¿La barra? la barra, ¿entendés? Ah, pero Lo subo un poco más. Ahí. Esto pásamelo. Yo me lo quedo acá. Déjame enchufar esto. Sacalo para atrás, bro. Sí, no, por adelante. No, pero ya. Ah, no, Y con no, la porque va a cámara. salir, claro. Ah, estamos. ¿De qué lado está? Ahí. Y esto va a escuchar. No, no, yo me quedo acá. Ah, claro, y hay que correr la mesa un poco más. Bueno, tranqui, está muy bien todavía. Pasa que la mesa te sirve una banda. Todo chiche. Eso, listo. Mucho chiche la mesa. Chiche, chiche. Mirá, perfecto, nos pusimos, mirá el corner. Se ve perfecto ahí. Se ve perfecto acá. Pero bueno, va a ser tener que ir bajando. No sé si se ve también este corner, Ahí igual. Un poco importa, se ve. ¿Cómo que más adelante esto? Y no. Estamos todos, ¿no? Aguante esto. Yo creo que sí. No, muy chichero. Estamos muy bien. Sí mismo. ¿Vamos? Bueno, lo bueno es que ellos tienen transmisión. O estaba viniendo el que transmitía de ellos, así que... El arquero el 20 me dijiste, ¿no? Manfra. Uy, estoy para silla igual, Estoy para silla. ¿Y vos no tenés silla? Ah, pero no llegás. Y bueno, me va a tocar hoy a mi silla. ¿Qué haciendo acá? ¿Qué hiciste? ¿Estoy acá? Veo. Divino. Me toca silla. Comés igual, ¿Unas dudas esa mesa? Bueno, nos vamos preparando ya para arrancar. Sí, tengo mes. Tengo mes. Bien, comodidades hoy en la catedral. Cabina, sillitas. Así que vamos a estar bien. Esto no lo puedo hacer, porque en la que vayas a enfocar ahí, Sí. Tuki, me corro, Igual se te ve. No, ahí no se ve. no se ve. Igual para ver, hacelo. Lo hago ahí. Si te ve un poquito la cámara, no pasa nada. Y pero en una me voy a tener que asomar ahí. No, no se ve. ¿No? Te corto más. Y pero ponele, la pelota llega al corner. Tengo que tirar ahí un un... poquito la pelada, pero Me estás matando. Bueno, pero nada, hoy tenemos silla, así que estoy aprovechando. Voy a terminar parando seguramente. La emoción, la adrenalina del partido la vorágine. me va a ir llevando a eso. Voy a cerrar la puerta. Uy, ventilaba lindo igual, Ahí. Ventila lindo.
puedo leerlos. Hoy menos que nunca puedo leer. Dale. Vamos, viejo. Igual te digo, prefiero estar 10 veces acá antes que la Obvio, de acá se ve re bien. vista de... De acá se ve excelente. ¿Están habilitados o no? Sí, pero a veces pongo así para fijarme en si alguien puso algo. Buenas tardes. Ignacio Pérez. Buenas tardes, buenas tardes. Para los que se van sumando a la transmisión, esto en cualquier momento va a empezar. Hoy, según lo que nos comentaron, Estamos muy tranquilos. estamos tranquilos. Hoy, según nos comentaron, una foto para la cabina. Una foto. Y se iba a abrir. Bueno, hoy como nos comentaron, según lo que nos comentaron, Huracán tiene transmisión también. No lo veo por acá Mirá este momento igual. en las cabinas. Tendrá que ser mi momento. Bueno, los equipos que ya ultimando los detalles para empezar el partido. Que no tiene canilleras, Mati, me muero. No, ahí tenemos un contrato de por Ah, ok. ¡Bembe! Dale, Bembe. Dale, capitán, La zona de propiedad. Pero ¿por qué? ¿Cómo sucede eso? Esto se dio después de vuelta. Ok, Cuando termine el entrenamiento. ok, muy bien. O cuando se corte, ¿qué O querés? cuando se corte. Las cábalas no se cuentan. Hoy detalle que siempre pedimos y no lo vamos a tener que pedir. Los jueces van a hacer el sorteo mirando hacia donde estamos nosotros. Que siempre nos toca la mesa en el bando contrario del que estamos nosotros, así que hoy nos la vamos a tener que pedir que se den vuelta. Bueno, el que seguro va a salir de titular, no es el capitán, ¿no? ¿De hecho no? Filgueira, es el 8 ahí poniéndose las canilleras, va a ser uno de los 4. Hablando de 4, tengo al 4, acá abajo Castro, que ya lo veo dentro del campo, así que seguro también sea uno de los del cuarteto titular. El arquero seguramente sea el 20, Manfra, que ya lo tenemos anotado. Fíjate si carga el celu, amigo. Yo creo que me fijé antes, pero... Claro, ahí. ¿Carga? Perfecto, listo. Pasaba el grito característico de Asturiano. Huracán ya esperando en la cancha. Se suma al cuarteto Milani y Federico. El 2 de Huracán. Y el 10, Vignone. Buenas. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Entramos. Hay 2 cabinas más igual, si no, pero entramos tranqui. Acá al lado. La A puerta... veces está abierto igual. Sí, están abiertas todas. Pero como quiera, sí, ahí. Perfecto, la foto se hacía mirando nuestra cámara, entonces repetimos. Manfra, Filgueira, Milani, Castro y Vignone. Los 4 de arranque de Huracán, hoy todo de rojo. Linda la camiseta de Huracán. Y Asturiano, el primer cuarteto de Blas, Benvenuto, Pichi. Y me está faltando uno más, que debería ser la vaca. Ahí está, completa el cuarteto Manu Lavaque, entonces el chino de Blas, Mati Benvenuto, Santi Pichi, Manu Lavaque, en el arco Testón.
el cuarteto de siempre en esta rotación de A4 que mencionábamos de Asturiano. En Huracán, Milani, Castro, Filgueira, Vignone y el arquero Manfra. Los jueces dando las últimas indicaciones, lo de siempre, pechera en mano, el saque bien hecho, el cambio bien hecho, ultimando detalles. Lava que la mueve y arrancó nomás el primer tiempo acá en cancha de la Catedral. Huracán parece ir a presionar a Asturiano ya en esta primera pelota de arranque. El chino que juega con Pichi, la mueve Asturiano de un lado al otro. Bembe que intentaba con Lava que sobre la línea, cortaba bien Milani. Esa búsqueda de Benvenuto. No recupera la posesión, sin embargo, la tiene de Blas, la pelota de Asturiano. Pichi que conectaba la pared con el chino que llegaba, el arquero salía mal, la pone en el medio, la pelota pega en el palo. Se había ido al final por línea de fondo. Buena esta salida de presión ahora de Asturiano con una pared clásica. Buena la devolución de primera de Pichi medio por arriba para romper las defensas que estaban juntas ahí. Ahora la posesión es de Huracán con Vignone. Vignone que buscaba a Castro, Pichi que cortaba esa pelota, la recupera Lava, que ahora Pichi de nuevo. Pichi que buscaba al chino. Aparecía Filgueira para recuperar. El chino la peleaba con Vignone, ganaba el córner, 3, ya señalaba Pichi que va a hacer ahí el tiro de esquina. Pichi, Manu que patea, la toca el arquero, Manfra que llegaba abajo, la pelota igual se iba afuera. Otro córner más para Asturiano, lo va a hacer Pichi de nuevo, Pichi con Manu. Tiene que esperar la orden, Pichi por eso se hace de nuevo, tercera, canta Mati. Pichi que juega con Mati que recibe, no tiene ni opción de pase, así que reinicia con Testón con Manu, que ya le cantaba al chino que la pelota iba a ir para él, no llegó sin embargo a conectar, la pelota se pierde por línea de fondo, se pierde bajo una de las tribunas, así que cambio de pelota y va a ser lateral, ahí lo va a hacer el 4 Castro que juega con su arquero Manfra y la va a subir con mucha tranquilidad el capitán de Huracán. Manfra que se resbala, Pichi que salta, le gritan que no hay nadie. No la cabecea, la pelota se pierde por la línea de fondo del campo de Asturiano. Va a reponer Testón, tranquilo, el arranque del partido, 18:47 por jugar. Recibe Pichi, que juega con Bembe, rebala bastante la cancha. Bembe que juega con el chino, la hace rebotar de Blas sobre Milani. Les decía, está rebalando bastante la cancha, ya lo vimos caer el arquero Manfra de Huracán cuando intentaba sacarla, la pelota pica demasiado, gira un poco mal, sube la presión de Huracán, ahí con los brazos encima sobre el chino de Blas, Vignone recuperaba, llegaba al medio, Milani que llegaba sobre el área de Testón, le pegaba muy abajo, se perdía bastante arriba del arco que defiende Testón, lo que les decía, rebala bastante la cancha y es un detalle a tener en cuenta, sobre todo en los pases a media altura, van a ser difíciles de recibir, los saques de arco y bueno, a tener cuidado con los cambios de dirección y los frenos porque cuesta mucho hacer pie, lo van a ver a lo largo de todo el partido. La tiene Mati con Pichi que no lograba con Manu, recuperaba a Milani, bloqueaba a Bembe. Hay que tener cuidado ahí porque Huracán va a subir la presión, 18 minutos restan todavía por jugar esta primera etapa que arranca hace poco, peleaban Benvenuto y Milani la pelota al posteo de pivot. ¿Cómo? Resbala mucho la cancha. Ya en menos de un minuto nos dimos cuenta de eso. La peleaba la vaca arriba sobre Castro. Tranquilo por ahora el arranque del partido. Es algo que siempre mencionan la mayoría de los partidos. Le jugaba el mano a mano a Vignone al chino, se lo ganaba, se iba solo contra el arco, no le tocaban a ninguno de los dos, bloqueaban, la pelota se ensuciaba, recupera Vignone que reinicia con su arquero Manfra, el capitán, Manfra para Milani, recupera Bembe, lo van a
marcador, recupera Filgueira. Filgueira va a jugar de mano a mano, zurdo va hacia afuera, recupera Mati. Juega con Manu que le va a ganar la marca al 10 Vignone, que parecía falta. Peleaban los dos, dice el juez. Así que no puede cobrar porque peleaban los dos. Se va a venir la primera rotación de cuarteto en Asturiano. Ya sale el chino y entra Coqui. Mati que juega para el Coqui recién ingresado. Estrenando botines Coqui, a pata vino hoy a jugar. La tiene Bembe. Bembe que gritaba, dale a Pichi para que coma la espalda porque Huracán presiona en mitad de cancha y en línea. La tiene Viñone, que recibió de espalda. Le va a jugar de mano a mano Coqui. Para un lado, para el otro, la cancha que resbala, no sirven ni los botines nuevos. Viñone que conectaba con Milani. Milani con Castro, pateaba mal, se le iba y se completa entonces el cambio del cuarteto. Acompañan a Coqui, Pachón, Lenz y Tommy. Que va a volver a sumar minutos Tommy después de la lesión. Casi se le escapa la pelota a Manfra, lo mencionábamos el partido pasado en cancha de Jorge Newbery, sumaban minutos Pachón, no había podido sumar minutos Tommy, hoy sí. Suma sus primeros minutos después de varios partidos Tommy Escándola, lo acompaña en el cuarteto Pachón. Va a ser el córner ahí en la línea más lejana a nuestra banda. Pachón que juega con Coqui, Coqui buscaba. Sin peligro para el arco que defiende Manfra, el capitán Huracán. Hay que tener cuidado ahí con las distracciones. No veo todavía cambios en el cuarteto de Huracán, la tiene Viñone. Viñone iba a jugar con Castro, no, plantea el mano a mano. Pachón que traba y no recupera, lo pasa a Coqui también, a Pachón. La pelota se le escapa a Testón, 1, 2, 3 veces. La agarra igual, sin peligro. Ahora la pelota la tiene Escándola, tocando por primera vez la caprichosa después de tanto tiempo para Coqui. Coqui que le pedía a Pachón correr sobre la banda. Suma la primera, Asturiano, el full sobre Viñone y cambio de cuarteto completo. En Huracán ingresan el 9 Burrafato, el 11 Botaro, el 7 Macarone y se quedó Castro todavía, que lo va a reemplazar, si no me equivoco, el 5 Cantone. Macarone la tiene. Macarone buscaba con Burrafato, no conseguía. Botaro, sale lejos Lencinas, la tiene Castro. Perfecto, Tommy barriendo para recuperar. Ojo con las salidas largas, es lo que le mencionábamos, la cancha resbala. Se completa ahora el cambio de cuarteto. Ingresa Cantone en lugar de Castro. Cantone, Burrafato, Botaro y Macarone. El cuarteto de Huracán. Ahí la tiene Cantone. Cantone que patea, perfecto, Testón con la respuesta. Filtraban al medio de nuevo. Parece que ahí cuando patea Botaro queda la pierna arriba sobre Tommy, se recupera rápido Escándola, que yo tenía miedo de que sea algún tirón por la zona donde se agarraba, nada, solo la patada. La tiene Cantone, Cantone que juega con Botaro. Botaro va a jugar de nuevo con Cantone, ahí está, recibe abajo de la sola derecha. Juega con Macarone, Macarone que plantea el mano a mano, va a jugar con Cantone de nuevo. Cantone que conecta con Burrafato, Burrafato va a jugar con Cantone de nuevo. Se resbalan, no hacen pie los jugadores, la verdad es un detalle no menor hoy en la cancha de Catedral, muy lindo estadio, muy bien preparado, pero que tiene la complicación del suelo, que resbala y pica mal la pelota. Huracán moviendo la posesión, hundiendo a Asturiano, con los salteos, la tiene Cantone, otro salteo más. Botaro que va a jugar de mano a mano, es derecho, la pelota para Cantone, llega Pachón a la marca de Cantone. Ahí hay que empezar a subir, que juega de espalda, Cantone que conecta con el 9 Burrafato, Burrafato para Cantone. Buena esta la posesión de Huracán, larga, con rotaciones y salteos. Entraron Fede y Fon, Coqui, Fon que busca con Pachón, pica y se va a ir porque les digo, está rápida la cancha, resbala bastante. 15-0-4 por jugar, apenas una falta Asturiano, ninguna Huracán. Musto Prepo entró en la rotación de este cuarteto, la tiene Macarone, saltea con Botaro, Botaro con Cantone, Macarone, Burrafato, Cantone, la mueve Huracán, más cómodo en este inicio
en la primera etapa, Cantone que buscaba con Macarone. No lograba conectar. Testón que juega con Pepo, que vuelve para recibir. Pepo que juega con Fon. Fon con Fede. Fede con Fon. Ahora va a empezar a subir la presión de Huracán. Fede con Fon. De nuevo para Fede, de nuevo para Fon. Fon con Testón que no puede. Hay que estar más atento a estos detalles. Los errores no forzados que pueden perjudicar en ocasiones así, en caso de que la pelota vaya al arco, menos mal que no fue al arco, si no Testón iba a tener que interceptar esa pelota, iba a ser un tiro libre directo desde allí. Lo va a hacer Macarone en el córner. Macarone, Cantone, Burrafato. Burrafato que va a girar, se la deja Cantone. Cantone con Burrafato, Burrafato que postea. Cantone, Burrafato, monólogo de los dos de Huracán en esa banda derecha de su ataque. Ahora sí la giran para acá, Cantone con Botaro, Botaro que va a plantear el mano a mano. Encarando hacia el centro para su pierna más hábil, de nuevo con Cantone. Una vez más para Botaro, Botaro con Cantone, Botaro, Macarone. No conectaban con el pivot, con Burrafato y ahora se viene la contra asturiana, la tiene Pachón con Fon, que una vez que se pase no va a poder volver, porque como les menciono la cancha resbala y lo voy a decir todo el partido, 13:42 por jugar, está más cómodo Huracán en este inicio del primer tiempo. Cantone, Macarone. Burrafato que gira, va a jugar para Cantone. Cantone va a hacer lo propio con Botaro. Ahí está, recibe Botaro, la pone abajo de la suela. Recibía Macarone, juega con Cantone. Botaro. Resbalan los jugadores, la contra de Huracán ahora, ojo porque quedó mal parado Asturiano. Despeja bien, le taco Fon. Detalle que tienen que empezar a notar los jugadores. Está muy resbalosa la cancha, no se puede salir tan a lo loco porque cuesta muchísimo hacer pie. Lo vimos acá recién como con 2 pasos te pintan porque no llegas. La tiene Cantone. Botaro. La pisa con una, con la otra. Lo saltean a Pacho, mal parado ahí. La tiene Macarone que va a plantar el mano a mano de derecho. Va a tener que enganchar o probar con la menos hábil. Ahí está, con la menos hábil. Sin peligro para Testón. Testón que juega con Pepo, que tampoco va a llegar. Busca rápido la contra Asturiano para salir y lastimar al Huracán. No pudo hacerlo hasta ahora en 7 minutos de partido. 16:54, 53 restan por jugar. Monólogo en la posesión por ahora de Huracán. Asturiano esperando la contra, perfecto. Fon ahí ganando con el cuerpo, ahora sale la contra de Asturiano. Fon con Pichi, Pichi con Fon de nuevo. Se rompieron ahora las rotaciones de A4 en Asturiano, evidentemente por tema de rendimiento. Esperemos que vuelvan las rotaciones de a cuartetos, síntoma de que se están haciendo las cosas mejor. Como les digo, monólogo de Huracán en la posesión, que cambia una vez más sus cuartetos. Ingresan los primeros 4 una vez más. Vignone, Castro, Filgueira y Milani. Llegaba por línea de fondo Filgueira. Se completa ahora la rotación del cuarteto. Queda Pepo en el primer cuarteto asturiano como pivot. Pichi, Benvenuto y De Blas. Ahí la tiene Pichi. Pichi con Bembe con el chino. El chino con Mati. Mati que intentaba con Pepo, que va a salir ahora para completar la rotación de A4. Ingresa la vaca, el pivot de este primer cuarteto. Cerrando bien las bandas. Huracán cuando identifica que el pase va a ir ahí para romper esa primera línea de presión. Más cómodo, como les dije, en estos primeros minutos. La tiene el chino, que no la puede ni pisar de lo que resbala la cancha. Pero bueno, es igual para ambos equipos la condición del 40/20 aquí en la Catedral. Cambio de arquero en Huracán para el arquero jugador. Vanegas es el 22. Que dice García, no dice Vanegas. O estará usando una camiseta que no es de él.
o nosotros nos habremos equivocado, pero es lo que decía en el Comet, así que debe ser una camiseta que no es de él. Después vamos a meter ahí Mesa Chica, es Vanegas, el 22, usando la de García. El 5 para 4 de Huracán, sin miedo, se escucha desde el banco de suplentes, intentando quizá romper el marcador con esta rotación. Listo ese, le gritan al 22, última para Vanegas, y ahora es hombre. Asturiano tiene que darse cuenta de esto y empezar a subir. El chino que no se da cuenta, ahí filtraron la pelota, llegaba Filgueira, atento, Testón. Alguien desde afuera tiene que estar atento a este detalle para hacérselo saber a los jugadores. Cuando estás defendiendo inferioridad, suelen pasarte esos detalles de cuando estás hombre o cuando estás 5 para 4, entonces es muy difícil, alguien tiene que decírselo. Filgueira intentaba con la menos hábil, sin peligro para el arco de Testón. Tranquilidad por ahora en Asturiano, que sabe que queda muchísimo, pero tiene que empezar a estar atento en esos detalles. 11:08 por jugar. Manu la tiene, juega con Mati, muchos jugadores de espalda en Asturiano, el chino de taco para Manu, lo bloqueaba Castro sin full, recuperaba Pichi, no hay arquero, Manu que va a intentar de zurda, se tiraba al piso el arquero de Huracán, con el pecho la sacaba ahí. Bueno, se ensuciaba ahí, lo vio el árbitro al lado, que lo agarraba del cuello Filgueira a Manu, que él buscaba la pelota para jugar. Fue buena ahí la recuperación de Pichi, que va a ser el lateral ahora. Pichi que juega con Mati, Mati que no tiene pase, busca el posteo con Manu, ahora se viene la contra de Huracán, quedó mal parado Asturiano, 2 contra 1 de Mati. Mati que va a intentar defender, sale de Tostón, perfecto, achicando con el pecho, la saca. El 1 nuestro, Testón, ojo con estas contras ahí, Asturiano. Perfecto el bloqueo de Manu, que se empieza a escuchar el bien desde el banco de suplente, alentar a los que están adentro, subir un poco la temperatura. La intensidad es lo único que no se negocia. Perfecto, una vez más el bloqueo de Pichi sobre Vignone, que entraba al córner para patear. Minoni con Castro, no conectaba, el chino que peleaba con Castro, se la ganaba el Huracán. Mati que se va sobre la marca, quería apurar el chino. Tranquilo, chino, tranquilo. El chino con Manu, que prepara el posteo, cuesta hacer mucho pie, ahora sí puede hacer pie ahí. Manu sobre la banda, Castro lo defendía. Impaciencia en los jugadores asturianos, 10-22 por jugar, tranquilo, queda una eternidad. Lo va a hacer el chino, el lateral. El chino con Mati que lo busca el chino, la pelota pega en el palo, no la desviaba el arquero, fue buena esta de Asturiano en la pelota parada, buen intento ahí entre Mati y el chino. Ahora la posesión la tiene Huracán con Vignone, se le escapaban, a ver, me le avisaban derecha, bien Testón ahí hablando a sus compañeros. Pichi que presionaba, lo pasaban de largo y ahora queda además mal parado Asturiano, también pasa de largo Lavaque. Perfecto el chino llegando con ese bloqueo. Hay que tener cuidado, como les digo, con ir con lo loco. Se los dice acá el director técnico de Huracán a los 4 que van a ingresar. Ojo con ir a lo loco, porque la cancha resbala. La tiene Castro, bloquea a Lavaque. Lo va a hacer Vignone para Castro. Con Filgueira derecho, buscaba con Milani, estaba bien parado ahí el chino para evitar esa filtración. Castro con Vignone con Filgueira, el chino bien parado. Es un detalle que suele hacer Asturiano, el de dejar que reciban en entre líneas los jugadores o en los posteos, o en este caso en la entrelínea y mitad de cancha, para girar y hacerse fuerte ahí en la marca. La tiene Vignone ahora, habilidoso con las dos, va para su menos hábil, la mete hacia adentro, llegaba Mati, se ensucia la pelota, recupera Pichi, ahora es el mano a mano del Manu, que le dicen andá, va a tener que llegar hasta la línea de fondo, buscaba como podía, respondía Manfra, cayendo,
sin peligro igual ese disparo de Lavaque. Milani que recibe el posteo, va a intentar con la menos hábil, bloquea Benvenuto. 0-0 el partido, una falta Asturiano, 0 faltas Huracán, 9-16 restan por jugar en un primer tiempo tranquilo todavía. La rota Huracán la tiene Castro, Castro que conecta con Viñone. Viñone con Botaro, Botaro con Castro. Castro que va a buscar con Milani. Pichi bien parado también ahora para evitar ahí esa filtración. Comienzan los cambios en la rotación de los cuartetos de Huracán. Ingresó Cantone con el 5. Botaro con la 11. Milani que recibía. Bien Lavaque ahí doblando la marca. Testón que va a buscar con el chino. Manfra que está bien parado y sale a la Chico. Ahora son 2 contra 3 de Huracán. Sin full ahí Manu. No puede ganarle la posesión. Perfecto ahí ahora parado Mati. Ahora sale la contra Asturiano. Menos velocidad que la pelota resbala bastante. Manu con el arquero. Manu la punta y perfecto. Manfra. Perfecto Manfra con el bloqueo de la mano derecha. Fue buena oportunidad esta para Asturiano. Bien Manu que ahora recupera la pelota. Se tira al piso. A Mati le van a llegar. Tienen que hablarle. El chino solo se da vuelta. No tiene nadie que le pasa. Buscaba bien ahí el chino de memoria. No le pasaba ningún apoyo sobre la izquierda. Cantone ayudándolo al chino que parece haberle tirado ahí el isquio. Va a tener que salir el chino, esperemos que no sea nada. Cambio de cuarteto completo de Asturiano que ingresan Pacho, Tommy, Coqui y Lenz. Hoy jugando de último jugador, Lencina. Detalle que me llama la atención. De una punta a la otra de la cancha cuando hay que defender los ataques de Huracán. Testón que se la baja Pachon. Pachon con Coqui. Lenz. Hay que buscar los salteos ahí para romper la defensa estática y en línea de Huracán. Ahora van a empezar a subir. Coqui. Mati. Es lo que les digo, tiene que buscar un salteo. No está logrando romper esa defensa. Y ahora viene la contra de Huracán. Con el 7. Macarone. Se le iba larga la pelota. No está encontrando la salida de presión ahí Asturiano con esa estrategia de Huracán de defender estático primero y presionar cuando arrancan las rotaciones de Asturiano. Vuelve a la rotación clásica de salida de presión. Lenz que juega con Tommy que llega a espalda, de nuevo con Lenz, la pelota cuesta picarla y ahora Pachon va a llegar, pero Manfra está mejor parado, la pelota se va a perder por línea de fondo y el saque de arco para Huracán en 7-16 por jugar. Burrafato juega con Cantone. Cantone con Botaro. Botaro con Burrafato que recibe siempre, postea y gira, acumula marca, juega para Cantone. Recuperaba Tommy, ahora se viene la contra. Tommy que va a llegar hasta la línea de fondo. Le llegaban abajo con las dos piernas, es la amarilla para Cantone. Quedaba mal parado ahí en la contra, 2 contra 1. Cantone. Se tira a cortar esa contra, quedaba muy mal parada Huracán. Vamos a ver cómo la labura ahora Asturiano en 3/4 de campo del globo. Esta jugada preparada en 6:56 por jugar. Iguala Huracán en faltas, en una falta a Asturiano. Lenz que juega con Tommy. Tommy buscaba. Se perdía por arriba la pelota. Recibe Macarone. Macarone que buscaba con el nuevo Burrafato, no lograba conectar, la tiene Pachon, es la contra, buscaba de punta. Le picaba mal la pelota a Manfra.
la saca al córner. Y hay que tener cuidado con las contras rápidas porque, como les digo, la pelota pica demasiado mal, la cancha está muy resbaladiza, cuestan los cambios de dirección. La tiene Coqui que juega con Lenz, Lenzina con Cantarella con Escándola, va a plantear de mano a mano el Tommy que intenta sobre la banda, llega con la derecha, sale Manfra, quita perfecto, bien Tommy ahí el mano a mano sobre la banda que le gritaban cosas del banco de suplente Huracán. Coqui que se la va a dejar a Lenz que juega para Coqui va a intentar el mano a mano, le queda a Lenz, bloqueaba bien Cantón y ahora se viene la contra de Huracán. Burrafato llega bien, Botaro era, perdón, del 11, llega bien Lenz para cortar la contra, ahora va a ser la posesión de Huracán. Cantone que conecta con Burrafato con Cantone va a jugar para Macarone. Ahí es donde hay que empezar a subir la presión, perfecto, Coqui que cortaba la filtración, ingresa Quinteros, recién ingresado en el partido, le cobran mal hecho a Botaro, 6-0-7 le restan a este tranquilo primer tiempo, que calculo va a empezar a subir ahora un poco la intensidad en este último cuarto de partido que se va a venir cuando pase este sexto minuto. Empiezan las rotaciones de los cuartetos. Ahí la tiene Fon, que va a conectar con Pepo. Fede que va a ingresar para buscarla para ahí. Pepo que juega el mano a mano. Engancha perfecto, pasa uno, pasa dos, acumula jugadores. Se le trababa ahí con la presión de Botaro, se le iba afuera. Sin embargo, buena la intención del Pepo de jugar el mano a mano. Hay que tratar de buscar más tiros para probar a Manfra, el arquero de Huracán. Ahí la tiene Cantone, ahora hay que subir la presión. Ese pase es el que no hay que dejar recibir, Quintero que conecta con Botaro con Quintero, recién ingresado, de taco la recibe, Fede que intercepta, pelean los dos con la pierna arriba, la recupera el de Asturiano, Musto que reinicia con Fon, algunos aplausos del banco por esa recuperación, y ahora la tiene Pachon que juega con Pepo la pared con Pachon, Cantone llega perfecto al piso. Fue buena ahora este intento entre los canteranos, entre Musto y Set, lo va a hacer Fede Fimara, el lateral. Fede que juega con Pepo que se la deja a Fede que busca. Bueno, el intento ahí de Fede que la agarraba bien. Manfra llegaba con mano derecha sin peligro. Sin embargo, bueno, el intento en 5-14 por jugar. Va a comenzar, como les decía, el último cuarto de esta primera etapa. Fon que busca con Fede, recupera el 11 Botaro y ahora se viene la contra con el 9 Burrafato contra Testón. Definía perfecto Burrafato sobre la chica de Testón. Lo decíamos, estaba mejor en esta primera etapa Huracán. Encuentra la ventaja en el marcador. Está cómodo con la posesión, cómodo con la defensa y ahora cómodo con el resultado. La tiene Fon, juega para Fede. Paciencia Asturiano, queda muchísimo. Fon que juega con Pachon. Pachon de nuevo con Fon, la tiene Vega. Fon con Pepo, recibe Fede de espalda y sin pase. Va a jugar con Pepo de nuevo con Fede. Bueno, la pared para cortar ahí la presión. Lo hace el Filgueira con el 10 Viñone que va a jugar con Castro. No, juega con Manfra. Manfra va a buscar directo a los pivots, jugaban con los brazos, lo vio el árbitro, perfecto, suma la segunda. Huracán. Fede que juega con Fon que va a buscar a Pepo que recibe, se le escapa la pelota, sin embargo la recupera. Fon que juega con Pachon con Pepo que recibe solo en el eje, rebota con Fon que va a jugar con Pachon que intentaba el mano a mano, no lograba ni llevársela a él ni conectar con Pepo. Y ahora la posesión es para Huracán, la tiene Filgueira que va a jugar con el 10 Viñone.
Viñone con Castro, recibe Castro, control orientado hacia el medio, su perfil más hábil, de nuevo con Viñone. Viñone con Milani, Milani no conectaba. Ahora la tiene Pachon, que va a intentar jugar de mano a mano. Es muy difícil hacer pie en esta cancha, un juego que no le beneficia a Asturiano. Recuperaba Pachon, se lamentaba por no tenerla para seguir. Viñone, Castro, Filgueira que lo va a buscar a Milani. No, se juega el mano a mano sobre el Pichón, le gana, perfecto, Pichi llegaba abajo, sin falta. Ahora la tiene Pichi, que tiene que empezar a subir metros ahí, sin embargo lo espera Castro, su marca. Ahora hundido Huracán en su campo, a diferencia de lo hecho en el resto de todo el primer tiempo. Fede que juega con Fon que juega con Pichi. Fede solo sobre la banda derecha, la recibe Fon que va a jugar con Fede que se juega el mano a mano, va para su menos hábil, busca con la derecha. No llegaba Pepo al segundo, que era lo que se reclamaba desde el banco asturiano. Fue bueno el intento ahora de Fede, amagando con la más hábil, saliendo con la menos hábil. 3-10 le restan este primer tiempo, 1-0 gana Huracán este partido. La tiene Vignone sobre Pichi. Castro que le empieza mal, ahí tiene que subir Pepo la presión. Milani que lo dejaban solo. Testón perfecto, atento a esa pelota. Ojo ahí con Milani, el posteo de pivot de Huracán. La tiene Fede con Fon. Se chocaban ahí Fon y Pepo. En el juego de la contra y la salida rápida, el campo de juego no ayuda a Asturiano y está cómodo Huracán, que la mueve con solidez a la pelota. Se da perfecto Fede, le van a cobrar la falta. Con el brazo arriba, el pie abajo y la cancha que resbala. Si no haces buen pie, caes. Si te tocan, va a ser full. Llega a la segunda Asturiano, igual en faltas a Huracán. 2:35 le restan esta primera etapa. Lo va a hacer Quinteros, el córner. Quintero, Viñone, Castro y Milani. Viñone hacia la derecha, bloquea a Fon, toca en Viñone y es lateral para Asturiano, tranquilo, paciencia, pide Testón. Mati que juega para Pichi. Pichi para Mati. Mati que lo invade, va a buscar a Fon, no conectaba, Quintero la recupera. Pichi fuerte sobre Quintero, recupera Bembe. Quintero cortaba una vez más, ensució ahí la posesión. Pichi que juega con Bembe. Bembe con el Chino. El Chino con Pichi. No llegaba, le queda Milani, busca la punta. Y es el segundo gol de Huracán. Lo hace Milani. Desatenciones en la salida de Asturiano. Pichi no encontraba el pivot para jugar la pared, la pelota quedaba lejos. Demuestra con 2 goles Huracán su comodidad en este primer tiempo. Hay tiempo para revertir la situación por parte de Asturiano. Le van a quedar todavía, con estos 2 que restan de la primera etapa, 22 por jugar. La tiene Manu que buscaba a Bembe. Y va a pedir minuto Asturiano, falta de 2 para el final. Aprovechamos como siempre para agradecer a Néstor Daiki, @NéstorDaiki en Instagram, Domo Helado, Yaca Indumentaria, siempre acompañando al deporte de Asturiano. Y aprovecho también para mandarle un saludo, un querido saludo y un abrazo a nuestra delegada Fer, que hoy no pudo estar acá con nosotros, pero seguramente lo esté siguiendo desde su casa, ahí a Fer, a Toto. Un abrazo grande para todos ahí.
Bueno, el árbitro del crono que indicaba el final del minuto, perdón, vuelven los equipos al campo. Yo me imaginaba un posible arquero jugador para buscar un gol que acerque a Asturiano al marcador en estos últimos dos. No lo vemos, tampoco lo veo preparado. Así que Pichi va a jugar para el capitán, para Benvenuto. La tiene el chino, empezando a subir la pelota. El chino que juega con Mati, ahí no tiene pase Benve. Ahora juega con Pichi. Pichi que juega con el chino de espalda, que va a buscar a Benve. Desatenciones en Asturiano en este primer tiempo. Filgueira que buscaba el sombrero sobre el chino, no lo lograba efectuar. Manu que buscaba, el chino que llegaba, rebota en el 10, Viñón en la pelota, lícito el quite de Blas. Quien hace el lateral ahora va a jugar para Benve, 1.18, 1.17, 1.16 para el final. Pichi que busca con Manu que se juega en mano a mano, rebota con Benve con el chino que busca el mano a mano, perfecto, lo consigue, va a buscar con la vaca, Manu que va a intentar directo, lo consigue, Pichi que recuperaba, va a jugar en mano a mano, le hacen el full y la gana, bien el Pichi animándose, bien Pichón, gana la falta sobre el 8 Filgueira, llega a la tercera Huracán, a falta de 59 segundos para el final. Vamos ahora a Asturiano, que sea con la pelota parada. Defendía bien Manfra. Ahí el intento, no se entendían los cuatro dentro del campo qué hacer con ese giro en el tiro de esquina. 57 segundos para el final de esta primera etapa. 2-0 gana Huracán. La pelota la recupera el 8 Filgueira y se viene la contra de Huracán. Perfecto, Manu con la recuperación lícita porque recupera con el cuerpo y ahora la contra la tiene Coqui que buscaba. Manfra perfecto con la respuesta. Coqui ahora con el bloqueo. Y ahora el minuto pedido por parte de Huracán. Finalizaba el minuto pedido por Huracán, 46 segundos le van a quedar a esta primera etapa. 2-0 la victoria parcial para el Globo, que lo decíamos, estuvo más cómodo en esta primera etapa, se la va a llevar con el resultado a su favor. Castro va a ser el lateral, juega para Manfra, su arquero. Manfra con Miñone, el chino que le llega con la presión. Castro rebota la pelota sobre Viñone. Manu que no la podía pisar, la pelota resbala. Eso era lo que decía, ofuscado Manu que se resbala. Hay que tener paciencia con ese detalle del campo de juego.
Perfecto, ahora recupera a pesar de quedar mal parado Asturiano. 24 segundos le van a quedar esta primera etapa, tiene que rotar rápido la pelota ahí en la presión Asturiano, ganaba la falta el chino de Viñone, llega a la cuarta Huracán a falta de 19 segundos, así que no creemos que llegue a la sexta. El chino que lo buscaba Manu, rebotaba en la cara de Viñone, 15 segundos, 14, 13 para el final, la tiene Bembe, hay que apretar el acelerador en esta última pelota, la tiene Bembe, buscaba directo, pegaba en la mano, pegada al cuerpo de Viñone, la misma que fue roja y penal el partido pasado para el enano Luján, que hoy lo mira desde afuera, en esta, nada. Así que el criterio ahí de los árbitros dudoso a la hora de cobrar de esas manos. Lo va a hacer Pichi. Pichi con Bembe, la pelota rebotaba en un jugador de Huracán, en otro. 3 segundos, 2 segundos. Va a finalizar esta primera etapa a favor de Huracán. 2 segundos, 1 segundo, no le avisan que tiene que tirar directo y suena la chicharra aquí en la catedral. Voy al kiosco, amigo.
Bueno, de nada. Va a arrancar acá el segundo tiempo. ...2-0 pierde Asturiano. Esperamos por las emociones para los dirigidos por Baleares. Veremos cómo será este segundo tiempo en cuanto al cambio de enfoque. Tranqui. Estamos. Y arrancó nomás. Pásame el cuaderno, amigo, por favor. Gracias. Bueno, la primera posesión es rápida para Huracán. Se tiraba Pichi que no llegaba. Bloqueaba, no sé si había sido Bembe o Testón. De nuevo el mano a mano. Le pide paciencia a Viñone a Castro, que reinicia con Manfra, su arquero. Manfra que buscaba a Milani en el posteo. Se perdía por línea lateral esa pelota. Lo va a hacer el chino, el lateral, el chino que juega con Bembe. Bembe con Pichi. Cierra la línea bien Huracán para evitar que se juegue con el pivot. Pichi que lo va a buscar a Bembe. Bembe que llega perfecto, mano a mano. Bembe sobre Manfra, Bembe, perfecto. Manfra con el achique. Manti que lleva sobre la derecha. Así que tenía poco ángulo para patear. Cambio de cuarteto. Rápido este primer cambio de cuarteto. 40 segundos nomás pasaron del inicio de esta segunda etapa. 19-19 por jugar. Lo va a hacer Coqui. Había leído bien ahí Huracán cuál era la intención de Asturiano en ese córner. Coqui que buscaba con Pachón, perfecto Manfra sobre el piso, ahora se viene la contra Huracán, recuperaba a Pachón bien, sin embargo la pelota le va a quedar a Burrafato buscaba de punta. Y Testón que ya la baja. Burrafato es el 9. El 4 es Castro. ¿Pateó Castro? ¿Castro pateó? Sí. Bueno, les pido mil disculpas. No está ni en cancha Burrafato. Ahí me corrigen desde cámara. Tommy que no podía poner la pelota abajo de la suela, se le perdía por el lateral. Filgueira juega con Castro. Castro con Viñone. Viñone con Castro y ya hundió a Asturiano con 2 pases de Huracán. Viñone sobre Pachón. Recupera Filgueira. Tommy que pelea. Se ensucia la jugada, Coque recupera y ahora es la contra de Asturiano. Tommy que se la puntea a Pachón, que no va a llegar. Y fue falta acá, que no la vio ninguna de los dos árbitros. Bien igual Tommy con el esfuerzo. 18-33. Son los minutos que le restan a Asturiano para intentar revertir estos 2 goles de desventaja que lo separan de la victoria. Testón que juega con Coqui va a intentar el mano a mano sobre Castro. Hay que buscar un poco más estas vivezas de los jugadores nuestros. Estaba el salteo sobre Pachón, no lo vio Coqui que juega con Lenz. Ahora sí le llega a Pachón que juega el mano a mano perfecto, pero no tiene ningún apoyo y son 3 las coberturas que tenía Huracán, sin embargo gana un lateral o córner fue. Gana la posesión Pachón. Se los dije recién, son estas las intenciones que tiene que tener Asturiano. El córner lo ganaba Pachón de jugar de mano a mano, de proponer desde ese lado. Pachón que juega para Coqui que busca, la agarra mal. Y ahora ya la juega Huracán con el 10 Viñone. Viñone que va a jugar con Castro, no, ya profundiza con Milani. Coqui que llega bien, sin embargo no recupera la pelota. Filgueira, Castro, Viñone. Viñone contra Pacho en el mano a mano, engancha para adentro su menos hábil, ahí se la encuentra Tommy, no la recupera. Viñone de nuevo, juega para Manfra. Manfra que se resbala de nuevo.
Mati que controla mal, la recupera ahora sin embargo, juega para Testón. Testón con Lenz. Lenz con Pachon va a jugar para Tommy, la recibe Escándola. Escándola que juega con Coqui, ahí tiene que empezar a subir la pelota, perfecto Coqui. Para empezar a unir, buscar el mano a mano de nuevo. Bien, igual la intención de Cantarella con el mano a mano. 17-18. Restan por jugar en esta segunda etapa aquí en cancha de la Catedral. Y la pelota la tiene Viñone. Viñone con Filgueira. Filgueira que va para adentro para salir para afuera, no. Juega de nuevo con Viñone. Viñone con Milani. Milani sobre Lenz. Milani con Viñone. Viñone que buscaba a Filgueira. La pelota se pierde por línea de fondo. Tranquilo Testón que sabe que se están dando los cambios de cuarteto. Y vuelve el primer cuarteto a cancha. Benvenuto, Pichi, De Blas y Lavaque. Viñone recupera, se viene la contra de Huracán, perfecto desde atrás. Lavaque resbalaba Testón para agarrarla, la pelota la tiene el chino, haciendo pie. El chino que va a intentar el mano a mano, la pisa para adentro, va para hacia afuera, busca con su menos hábil. Bueno, el intento ahora del chino, tirando magia con la pelota abajo de la suela. Gana el córner para Asturiano en 16-41. Por jugar. Un poco más de chispa tienen que tener los jugadores, como lo hizo Coqui, como lo hizo Pachon, como lo hizo el chino. Lavaque que la bajaba y ahora quedó muy mal parado Asturiano, son dos contra el arquero. Le queda atrás la pelota, por suerte para nosotros, a Burrafato, recupera Testón y ahora es la contra de Asturiano, son 3 contra 2. El chino que va a jugar de mano a mano va de nuevo para afuera, se le va largo el segundo control. Imprecisiones, tanto en el ataque de Huracán, que la pelota le quedó atrás a Burrafato en ese mano a mano contra Testón. Lo mismo ahora a De Blas que se le iba larga, pero bueno, como les dije antes, son situaciones que se van a dar para los dos equipos. En el 40-20 están los 10 de los dos. Cantone que parece indicar que no tiene apuro, esperando que suban. Ahora tienen que subir todos. Lavaque que recupera, perfecto Pichi la tiene. Buscaba directo, la paraba con el pecho Cantone. Bien, Asturiano ahí, la pelota toca contra la viga del techo. Bien ahí Lavaque, bien Pichi. Demostraba no tener paciencia. Demostraba paciencia Cantone en esa jugada. Bien, Asturiano saliendo a presionar. El chino buscando el mano a mano, buscaba directo. Bueno, el intento del chino que se está empezando a animar. Que vuelva, le decía Mati, no decías todo vos. La tiene Macarone con Cantone. Cantone que no encontraba a nadie, dale. Los aplausos que salen del banco de Asturiano. A animar un poco más desde afuera lo que están adentro, cuando los aciertos se hacen efectivos. Ahora la posición la tenemos de nuevo nosotros. El chino con Mati, el capitán. El 19 juega con Lavaque que va a proponer mano a mano, la tira, va para Cantone. Bloqueaba a Macarone, rebotaba en Manu que dice que sí. Es para Huracán el lateral, lo va a hacer Cantone. Arriesgá un poquito, le decía el chino. La tiene Manfra. Manfra que ponía los brazos sobre Burrafato, no lo veían los árbitros, cabeceaba mal. La tiene el chino, que de nuevo le van a pedir que gire. Se tiraba Macarone, viene al piso para cortar el mano a mano. Y ahora el chino juega para Bembe. Bembe con el pichón, la tiene Santi Pichi. Pichi que juega con Bembe. Manu que baja y aparece, recibe la pelota. Se vuelve al chino, la pide Bembe que juega con el chino con Manu que va a girar, busca de punta, bloquea a Cantone. Manu que busca con el chino que logra girar, ahí es donde hay que jugar el mano a mano. El chino buscaba con Pichi, se ensuciaba la pelota, sale la contra de Huracán. Perfecto, recuperaba Mati, ahora es nuestra la contra, la tiene Bembe que juega con Pichi. Pichi que va a intentar, sale para afuera, no le sale. Bembe que juega con el chino. Es ahora Asturiano, 14:30 por jugar. El chino que encontraba a Manu que encontraba el Pichi, la picaba, perfecto, pichón con la definición. Se le iba por afuera. Era bueno la chique de Manfra. Resolvió bien Pichi, la pelota se perdió muy cerca del palo izquierdo que defiende el 20 de Huracán. Es el momento Asturiano
no la recupera nadie, nadie se hace cargo de esa pelota, Bembe que llega perfecto, recupera lícitamente y ahora sale la contra de Asturiano, son 4 contra 3, la tiene Manu que juega para Bembe, bloquea al 7 de Huracán, Pichi que lo ve solo al Chino, el Chino que recibe, el Chino buscaba y la pelota se pierde por línea de fondo. Dale, viejo, Bien dale, Asturiano dale. ahora en este pasaje del partido, 14-0-4 por jugar. Hay que seguir teniendo cuidado igual, estar atento. Pero bien Asturiano en este pasaje del partido. La tiene Botaro. Botaro juega para Macarone, Macarone para Botaro para Cantone. Cantone que no conectaba ni con Macarone ni con Burrafato. Mati se resbalaba. La tiene el Chino que tiene que empezar a caminarlo a su marca a Macarone para que lo identifique y no lo defienda tan estático. Perfecto eso, la identificación de la marca por parte del Chino. El Chino que juega con Bembe que lo busca a Pichi. Le pasa muy por encima al 24 de Asturiano, a Santi Pichi. Y ahora ya la tiene Macarone. Macarone con Cantone. 2-2 el planteo ahora de Huracán para hundir la defensa de Asturiano. Perfecto el Chino con la recuperación. Son 2 contra 1. El Chino que busca, engancha, no le queda para la zurda, tampoco para la derecha. La falta de Cantone que no suma para ninguno de los dos. La indecisión entre el Chino y De Blas, la pelota que se ensuciaba. Y le van a cobrar falta al Chino, no sé cuál. Cambio de cuarteto ahora en Asturiano. Se queda Pichi todavía. Entraron Fede, Pepo y Fon. Macarone, Cantone, Viñone. Ahí tiene que subir la presión Asturiano. Perfecto, Pepo que recuperaba. Sigue su pelea contra Viñone. Llega Fede con el apoyo. Se tiraba a Milani. Hacía rebotar la pelota en Fede. 13 clavados. Le restan a esta segunda etapa aquí en la Catedral. 2-0. La victoria parcial para Huracán. Castro que juega con Viñone. Viñone que busca con Milani. Postea. Y rebota para Viñone. Viñone que no le va a conectar y ahora la contra Asturiano. Le van a llegar de 2 a Fede. Nadie le avisa. Se resbala la pelota que se ensucia. Pichi que llegaba perfecto. Rebotaba sobre Viñone. Bien, Pichón ahí. Trabajando fuerte para ganar esa pelota. 12-40. Le restan a esta segunda etapa. Fede que juega con Fon que se hace el espacio, va a buscar, bloquea a Milani y lo va a hacer de nuevo Fon juega con Fede, la tiene Fiumara, Fede con Pepo de nuevo con Fede va a girar con Fon que va a ingresar, juega con Fede, se nota ahí que no pueden arrancar rápido los jugadores con el cambio de dirección. La tiene Pichi con Fon. Ahí hay que caminar Fon. Lo van a subir porque recibió mal. Fon que juega con Fede. Fede identificando su marca. Se juega el mano a mano. Tenía cobertura. La cubre Viñone. La peleaba Fede. Nada. Sobre la línea del fondo. La baja Manfra con el 10 Viñone con Castro con Filgueira que le gana el mano a mano al Pichi, queda mal parado Asturiano ahora, Filgueira que llega hasta la línea de fondo, juega con Milani hacia adentro, se perdía sin peligro esa pelota, fue buena sin embargo esta llegada de Huracán, eso es lo que le decía antes, hay que tener cuidado igual y no subir con la vorágine de intentar buscar el resultado, 11-44 todavía, es una eternidad, la tiene Fede identificando a Viñone, su marca, Fede con Fon que juega con Pepo que se le va larga la pelota. Gide, la pide Pepo y recibe sobre la banda. Buscaba con Pachon que conectaba. Sin embargo no lograba seguir la posesión. Manfra es quien va a bajar la pelota. Manfra juega para Viñone con Castro con Filgueira. Llega sobre línea de fondo, intenta picarse la testón, le pega mal. Bien con el achique Agustín, que juega para Fede que juega con Fon que juega con Fede, llega a su línea de fondo, engancha. Llegaba Milani abajo, al pie de apoyo de Fede. Suma su segunda falta. O no, la primera.
Suma la primera falta Huracán. Va a hacer Fede el tiro libre. Fede que juega con Pepo, Pepo que se la deja a Fede, le queda hacia atrás, de nuevo la tiene Pepo, que no tiene pase, perfecto. Reinicia con Testón, festeja Huracán en esa defensa de la pelota parada y ahora la tiene Fede de nuevo, Fede que juega con Fon. Fon recibe de espalda y juega con Pepo, Pepo con Pachon, la tiene Agustín. Pachon que juega con Pepo, Pepo con Fon que recibe solo, va a buscar hacia adentro, su más hábil, lo sabe, va para afuera, para la menos hábil, intenta derecha, la picada. Despacito la picada, sin fuerza ese disparo, la recupera Manfra y ahora la posición con Viñones para Huracán. Viñones buscaba con Milani, bien Pepo identificando que el pase iba ahí, la anticipación, no recibía cómodo el pivot de Huracán y ahora la tiene Fon buscando el salteo perfecto, es ahí donde hay que mover a la defensa de Huracán. Pachon que no podía con Pepo, recuperaba ahora Agustín, Fede que juega con Pepo. Tiene cobertura su defensor, así que no plantea el mano a mano. Aunque sí juega el mano a mano, le ponía la pierna al lado del juez. Es la segunda de Milani. Que es lo que se reclama, es la segunda ya de Milani. Va a ser Fon el tiro libre para Asturiano. Llega la segunda Huracán. 10-0-1 por jugar. Pide paciencia Fede para esta jugada preparada. Pepo que busca la cortina. Llega Fede que buscaba. Y ahora Castro se va solo contra la defensa de Fede, que lo buscaba perfecto con la recuperación. Va a ser el lateral para Huracán. Bien Fede ahí, encontrando la pelota. La tiene Castro para Viñones. Viñones con Castro que va a buscar. Perfecto el bloqueo de Pachon. Ahí tiene que subir la marca, van de a dos. Perfecto. La presión ahí con la pelota en viaje. Testón que juega con Fede. Entrada de espalda Fon, por eso no se la jugaba. Atento ahí Testón a esos detalles. Fede que juega con Fon con Pepo. Llegaba bien Castro con la anticipación. Lo va a hacer Fon que juega con Pachon con Fede. Ahí tienen que buscar el salteo para mover la defensa. Ahí está el salteo Fede. Bien Filgueira identificando, subiendo la línea para que no le salteen. Fon buscando el mano a mano, la recibe Pachon, la frena con el hombro, mano, estaba al lado del juez, perfecto. Bien Pachon ahí, corriendo a la espalda de Filgueira, con el hombro, la parada, daba en la mano del 8 de Huracán. Y es la tercera jugada preparada que va a tener Asturiano en 3/4 de campo de Huracán. 9-11 por jugar, 2-0 la victoria de Huracán, 3 en faltas, Huracán 0 en faltas Asturiano. Hay que tener en cuenta este detalle, buscar las faltas para tratar de que llegue a la sexta Huracán. Es una de las cosas que suceden en el futsal, así que vamos a ver si sucede. Esperemos que no sea de Asturiano y sí de Huracán. Lo va a hacer Fede que juega con Pepo que busca, Pepo, y hay gol. Puño cerrado por ahora. El 2-1 lo encontraba Pepo de pelota parada, se los dije. Lo gritó con todo, Musto, se los dije, era el tercero de pelota parada. Era por ahí la manera de encontrar, romper el marcador. Ahora está 1 Asturiano, 9-0-8 por jugar y arranca un partido completamente nuevo. Ahora grita Fede, vamos nosotros. Se los decía, era la manera de encontrar, romper el marcador, una pelota parada, la tercera fue la vencida, lo hizo Pepo, el 16 Musto de Asturiano, y ahora arranca un partido nuevo, hay que tener
Cuidado con los detalles, como les decía, perfecto Testón, bloqueando el tiro de Macarone y arranca un partido nuevo, 8:48 por jugar, un gol. Lo separa Asturiano de empatar este encuentro. La tiene Fede. Fede que va a proponer mano a mano, lo consigue, tiene cobertura, lo agarran de los brazos, la saca el 8 Figueira. Era el 9, perdón, Burrafato. Se completa el cambio de cuarteto. Vamos acá nosotros, es lo que dice Fede, el detalle que yo les mencionaba antes, el apoyo del banco de suplentes a los que están adentro del campo. Coqui que juega con Tommy, Tommy que propone mano a mano, llega hasta la línea de fondo. Llegaba Cantone al piso para bloquear esa pelota. Fue bueno el intento de Tommy, que les decíamos, recién sumando minutos hoy después de mucho tiempo de ausencia. Bueno, las intervenciones del 22 de Escándola. Coqui va a hacer el córner. Coqui busca hacia el centro, nadie llegaba, a Tommy le queda el rebote, va a tener que patear. Llegaba con la pierna arriba el 22. ¿El 22 era o miré mal? El 7, perdón. Miré mal. Macarone. Iban con todos los dos jugadores. Quedaba sentido el de Asturiano. Va a tener que salir Tommy porque fue asistido por el médico. Esperemos que no sea nada, hay que pisar fuerte ese tobillo. Ingresa Benvenuto en su lugar, va a hacer córner para Asturiano, lo va a hacer Pachon. Pachon buscaba hacia el centro, aparecía Lencina, la pelota rebotada sobre él. A ver en qué posición va a jugar ahora Lencina, si vuelve a su posición habitual de pivot, porque el último jugador está Bembe, el capitán de Asturiano. La salida ahora de Huracán la tiene Cantone, perfecto, Pachon. Perfecto, Pachon, Cantone recibida de espalda, sube a la presión de Asturiano. 8-10. Restan por jugar. Sale Manfra inteligentemente para hundir a la defensa de Asturiano en la salida de presión. Probablemente ni siquiera lo usen, pero es una buena forma de... Ahora sí lo usaron. Y conectaban con el pivot, con el 9 Burrafato. Ahora es hombre la defensa. Macarone que juega con Cantone. Cantone que buscaba a Macarone. Estaba atento Testón. Al pie la palabra de Balviares que da la indicación para evitar los resbalos. Así que el pase tiene que ser fuerte y al pie para poder recibir bien. Ahora empieza a subir la presión de Huracán. La tiene Lencina que juega con Pachon con Coqui. Gira la pelota a Asturiano. Volvió a ingresar Escándola. Coqui que busca el mano a mano de Pachon que juega perfecto del despegue. Recibe Coqui que va a girar con Tommy que va a preparar el derechazo. La zurda buscaba, lo desacomodaban. Pero fue bueno el intento ahora con el despegue de Pachon sobre nuestra banda. La pared con Coqui, girarla hacia Tommy que ingresa, busca el disparo. 7-14 restan por jugar en esta segunda etapa aquí en la Catedral. Perfecto Tommy defendiendo el mano a mano. Pachon llegaba a doblar esa marca. Hay que hacerse sólido en la defensa ahora, no tener paciencia, era lo que quería decir, que hay que tener paciencia en la defensa. Resta muchísimo por jugar, es solo un gol el que nos separa del empate. La tiene Botaro, se la muestra Escándola, ahora de espalda, sin full ahí Tommy. Ahora es que sube la marca, cerrá Pachon para que no salten. Casi Pachon logra conectar esa pelota, la tiene Cantone con el 7 Macarone. No conectaba con nadie, bien ahora la presión en mitad de cancha de Asturiano que recupera la pelota y ya la pone en juego Pachon con Lenz con Coqui que va a saltar con Pachon, no, juega primero con Lenz, la pelota pasa por el último jugador. Pachon con Lencina con Tommy, le van a llegar rápido a Tommy con Lenz, ahora va a subir la presión de Huracán, hay que contar rápido el pase. Pachon que recibe su mano a mano, le grita Balviares desde el banco de suplentes, la mueve para un lado y para el otro Pachon, se la queda Coqui que no encuentra ninguno, le queda la pelota igual, la va a meter hacia adentro, la tiene Tommy que va a tener que buscar con su menos hábil, no, se acomoda para la zurda, paciencia ahora. Tommy que buscaba con Lencina,
se ensuciaban ahí entre los dos. La tiene Macarone, que plantea el mano a mano sobre Coqui. Juega hacia el 9 Burrafato. Ahora sí, los cambios de cuarteto. Bien esta defensa por parte del cuarteto que salió. Ingresó el primero de los cuartetos. Lavaque, Pichi, Benvenuto y De Blas, que la recibe. Juega con Benvenuto, la pelota al pie. La tiene Bembe que busca. Bien, Mati, esas chances son las que hay que buscar, probarlo al arquero. Bueno, el intento de Benvenuto. 5:33 le restan a esta primera etapa. De las faltas iba a decir que Huracán no sumó desde aquella del gol de Asturiano. Sigue en 0 Asturiano. Cantone juega con Viñone. Viñone con Milani. Milani que recibe y rebota con Cantone. Cantone con Viñone. Viñone con Milani. Milani de espalda, llega bien Benvenuto. La tiene Viñone. Viñone con Cantone. Le tiraba bien la pata a Manu, sin full. La tiene Viñone. Le hacen la cortina a Pacho en lícita. La tiene Milani. Milani va a jugar el mano a mano. Manu que llega con la doble marca. Viñone que la recupera. La tiene Pichi, recupera. Bembe que va. Busca el segundo a Manu. Manu que va a intentar el sombrerito. Doble sombrerito. La plancha que le llegaba. Le pone en el cuerpo. Cantone que juega con su condición. Y fue bueno ahora el intento de Asturiano. 4:49 le restan a esta primera etapa. En esos detalles en los que hay que estar, la pelota en movimiento atrás de la línea. Mal sacado. Cambio de lado, la posición ahora es para Huracán. Viñone que va a jugar para Manfra. Manfra que busca a Milani. Testón que la baja con el chino. De Blas con Pichi. Pichi de nuevo con De Blas. De Blas con Pichi. Pichi que ahí tiene mano a mano, juega el despegue perfecto, la tiene Bembe con Manu. Manu que juega de mano a mano, le sale perfecto, va con la banda sobre el grito, busca con su menos hábil. Manfra llega perfecto, no le toca a ninguno de los dos. Y le van a cobrar la falta a Manu, bien buscada por Filgueira, el 8 de Huracán. Llega la primera Asturiano a falta de 4:19 para el final. 2-1 la derrota parcial. Y la va a jugar Castro. Castro con Viñone. Viñone buscaba con Milani. Pichi que interceptaba. Viñoni que juega con Manfra una vez más. Lo van a buscar a Castro. A la espalda del chino. Le pasa alto a Castro. Y ahora la tiene Pichi. Los pases tienen que ser fuertes hacia el pie. Pichi para Bembe, Bembe para el chino. El chino buscando el salteo perfecto con Manu. Manu que juega con el chino que va a buscar con la zurda. Llegaba perfecto Castro al bloqueo en el piso. La pelota que se pierde por línea de fondo. 3:50 le restan el partido. Lo va a hacer Pichi que busca el chino. Lo encontraba y ahora se viene la contra. De Asturiano sin falta ahí, perfecto. Bembe que llegaba al piso, le pisaba Viñone la mano sin querer, le preguntaba si estaba bien. Decía que es el capitán, ahora Milani recibe el posteo. Va a girar, se la deja a Viñone, atento Pichi doblando la marca. Viñoni se la deja a Castro, Castro que busca de punta, lejos, sin peligro de ese tiro. Testón que juega con el chino, y ojo porque tiene mano a mano ahí, llegaban las coberturas, el chino que no tiene pase, busca de caño sobre Milani, Milani para Manu, Manu para Bembe, Bembe que busca de zurda, la pelota que no vi si pegó en la mano o en la cara, creo que tenía las manos atrás Viñoni, no lo vi bien. Lo va a hacer Pichi, el córner, 3:22 para el final. Pichi que busca al chino que recibe de espalda, juega de nuevo con Pichi, Pichi que la pone en el medio, nadie la recibe. La pelota se pierde por línea lateral.
Pichi que juega para Bembe. 3-15, 3-14, 3-13 para el final. El chino que va hacia el medio, le pone en el brazo, queda mal parado Asturiano ahora. Igual la recupera Bembe. Bembe para Manu, Manu para Pichi. La pelota le pica mal. Llega Viñone al corte. Manu que juega para Bembe, Bembe que busca directo. Castro que bloquea. 2.59. La tiene el chino. El chino que se la deja a Bembe. Lo va a hacer Bembe. Bembe que no lograba conectar con Manu. Manu sin full ahí. Se viene el 3 contra 2. Manti que llega perfecto sobre Castro. No. Le van a cobrar la falta. La amarilla se gana el capitán de Asturiano por llegar tarde ahí. La falta sobre el 8 Filgueira. $2.51 le restan a este partido. Castro con Viñone. Pichi que le llega. Viñone que se va a jugar de mano a mano. Perfecto Manu con el bloqueo. Viñone que juega con Castro. Con el viaje llega Pepo. Castro para Filgueira. Filgueira para Milani. Milani que buscaba, bloqueaba Fede que le daba ahí donde se agarra. La tiene Pachón. Pachón para Fede, 2.24 por jugar. Fede para Pachón. Pachón que va a llegar a su línea del fondo, engancha para la zurda, llega Pachón. La pelota que se pierde, Castro sobre la línea. Fue bueno el intento ahora de Pachón, vamos Asturiano, vamos. 2.17 para el final, bueno el intento de Pachón. Castro sobre la línea. Le sigue doliendo a Fede. Fede que juega con Fon. Fon se la deja a Pepo, corta. Sin embargo, gira bien Pepo. Tira un caño, le hacen el full. Y lo va a cobrar el segundo árbitro. Llega la cuarta. Huracán. Bien Pepo haciendo el esfuerzo. Y hacer otra pelota para Asturiano, falta de 2.11. Llega la cuarta, Huracán. ¿Qué me decías? Cambio de cuarteto para preparar este tiro libre. Se va a trabajar la pelota. Bembe buscando a Coqui. Coqui que buscaba. ¡Gol! ¡Golazo de Asturiano preparándola en un tiro libre! Lo empata Coqui a falta de 2.07 para el final. Y ahora se viene el final que estábamos buscando en este segundo tiempo. 2.07 restan. Huracán en cuarta falta. Asturiano tan solo con 2. Lo empata Coqui. La jugaron para el otro lado, la jugada preparada. Y ahora se viene el final interesante, 2 minutos que pueden ser una eternidad en el futsal.
Y esto se va a poner hermoso. No, mi vida. Castro. Filgueira. Castro. Milani. Lo defiende Bembe. Perfecto Bembe. El lateral para Huracán. Amistoso el duelo entre Benvenuto y Milani. 1.57. Lo va a hacer Viñone. Castro. Bloquea a Fon. Castro. Viñone. Le va a jugar de mano a mano al chino. Hasta línea de fondo Viñone. Perfecto el recupero del chino. Que se la cede a Testón. Fon. Fon que propone mano a mano. Le pone la mano a Milani. Sin embargo, el chino la pelea. La recupera. La tiene Fon. Fon que la va a meter de taco para la encina. Se ensucia la pelota. Castro la recupera sin falta. Ahí Chino se va cayendo. Perfecto el duelo del chino. Bloqueaba a Mati. Llegaba hasta la línea de fondo. Lo pateaban. Perfecto. Llega a la quinta. Llega a la quinta. Huracán. Llega a la quinta, Huracán, a falta de 1.22 para el final. Ahí sumaba en el tablero, era lo que estábamos esperando. Lo indica el árbitro del tablero. Quinta falta, llega Huracán, 1.22 para el final. Ya está. Bembe que la juega. 1.20, 1.19, 1.18 para el final. El chino. Bembe. Paciencia, pide Testón. Bembe que la juega para Lenz. Lenz de nuevo con Bembe. Fon. Empieza a subir Huracán. Bembe con el chino. Al chino que lo suben. Filgueira recuperaba, la saca Testón, 58 segundos. Le restan el encuentro y va a pedir minuto Huracán. ¿Es el arquero jugador? Tiene que ser igual. ¿No? Ah, pues tiene que ser igual. ¿Está bien? Pero tiene que ser igual, por eso lo ponemos nosotros. Acá los debe ser muy chabón ese árbitro. A nosotros nos la cobraron. Generalmente está hablando. A nosotros nos la cobraron hoy. Bueno, se viene con arquero jugador, Huracán, a buscar la victoria. 58 segundos para el final. Huracán que va a buscar la victoria con el 5-4. A defenderlo, Asturiano. Viñone. Castro. Cantone. Castro. Viñone. Castro. La mueve Huracán. Cantone. Saltea para Viñone. Eso es lo que hay que evitar. Viñone para Quinteros. Quinteros de nuevo para Viñone. Castro. Cantone. Milani. Cantone. Viñone. Castro va a buscar. Cantone. ¿Le queda mal? Perfecto, Testón. Hay que tratar de evitar los salteos, que es donde ellos lo mueven. Lo están haciendo bien. 23 segundos para el final. Lo va a hacer Milani. 5. Cantone. Milani. Lencinas que la saca. Me salió a pedir los segundos. Les pido perdón. 22. 8 para el final.
Cantone. Mal sacado. Todos los jugadores asturianos viendo la pelota en la línea, lo jugó Cantone, le cobraron el mal sacado. Como está la transición partidaria. 21 segundos para el final. El chino, Lenz, de nuevo con el chino, sube la presión de Huracán. El chino buscando para Bembe, Bembe que recibe la pelota contra la marca de Castro, Castro que recupera, el chino perfecto al piso, sobre Vignone, ahora sin falta, la pelota se pierde por línea de fondo. Bien el chino identificando que iba a salir el arquero jugador, a defender ahora. 10 segundos le restan al partido. Milani con los brazos sobre la encina, lo veía el árbitro, 8 segundos para el final. El chino que busca a Bembe, recupera a Castro y Lencinas la recupera. Ahora se va para la mano a mano. Tiene que terminar la de hacer correr los segundos. La que pelota lo rebotaba Vignone. 1.8. Último segundo para el final. Un asturiano que salió a buscarlo el segundo tiempo con imprecisiones en el primero. Logró el empate en el segundo. Resta la última jugada. Igual. 1.8. Resta la última. Y suena la chicharra aquí en la catedral, lo que les estaba diciendo, en un primer tiempo con imprecisiones. Asturiano logra revertir esa situación, mantener el invicto, el empate 2-2 aquí en cancha de la catedral. Como siempre agradecemos a Néstor Daki, Domo Lados y Jaque Indumentaria por acompañar al futsal. Y nosotros nos despedimos.